¿Qué quiere la oposición? Y vamos a estar claros. Quitarle la capacidad de seguir construyendo obras al Estado. Y si después de montado el fideicomiso, funcionando el fideicomiso, lo que generan esos bienes no paga el préstamo, ¿quién va a pagar? Hola, buenas, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos, qué bueno. Esto es Makini para Color Visión y para TV Quisqueya. Les cuento, el proyecto de ley que busca regular los fideicomisos públicos ha ocupado la atención nacional durante los últimos meses y ha recibido fuertes cuestionamientos de parte de la oposición política, una oposición política que asegura que tras esos fideicomisos está la intención del gobierno de enajenar bienes públicos. Palabras mayores. Asegura también que se pretende sustituir la supervisión de la ley de contrataciones públicas por un reglamento interno de compras. Esto está, si mal no recuerdo, en el artículo 13 del proyecto. También afirma la oposición que los fideicomisos pueden ser un instrumento para cubrir el endeudamiento del gobierno, como se habla también del riesgo que significaría, que podría significar esto de sacar a los fideicomisos del ámbito del derecho público, porque de alguna manera se estaría creando una especie de gobierno paralelo con menos controles y una regulación más flexible. Esto es lo que argumenta la oposición. El meollo de la crítica se basa en la supuesta intención del gobierno de enajenar bienes públicos y de darle un uso político electoral a los fideicomisos. Eso dice la oposición. Por su parte, el gobierno asegura que la oposición política a los fideicomisos solo busca atarle las manos e impedir proyectos fundamentales para el país, como por ejemplo el proyecto de fideicomiso de Pedernales. Personalmente uno piensa que así como sin tetas no hay paraíso, que dicen los colombianos, sin los beneficios electorales de unos fideicomisos exitosos que logren mejorar la vida de los ciudadanos, no habrá victoria en mayo del 2024. Entonces, para que nos hable del proyecto y nos ofrezca la versión gubernamental, la versión del gobierno ante todos estos cuestionamientos, hemos invitado a uno de los principales asesores, colaboradores del presidente Abinader en el tema, en su calidad de presidente de la fiduciaria Banreservas. Andrés Van der Horst Álvarez es nuestro invitado. Después de la pausa, y todo porque aún nos queda la palabra. Nos queda la palabra. Ningún fideicomiso público en Latinoamérica ni en el mundo ha sido enajenado del sector privado. Eso es mentira. Pero tampoco aquí. Nosotros tenemos experiencias ya, Pablo, de 10 años de fideicomisos públicos. Andrés Van der Horst y Álvarez. Bienvenido, mi señor. Buenas noches, Mi respeto, Pablo. viejo amigo, que no amigo viejo. ¿Cómo está la familia? Está muy bien, todo está muy bien, todo gracias está a muy Dios. La Pues familia bien. ya escuchaste que hay un interés de mi parte y creo que de los televidentes por conocer la situación de esto del proyecto de ley de fideicomiso público que ha presentado ha creado todo este debate. Entonces se han dicho muchas cosas y la mejor manera de aclarar las cosas es invitar al presidente de la fiduciaria Banreservas, es decir, que está en eso y que sé yo que es uno de los miembros más importantes del equipo que está ayudando, asesorando al presidente en este tema. Sí. Esto del fideicomiso, gastémonos un minuto en explicar qué es eso de fideicomiso. Bueno, primero agradecerte. Tenía un año que no venía y hace exactamente un año estuvimos hablando de esto. Exacto. ¿Recuerdas cuando todo aquel debate de Punta Catalina, el fideicomiso de Punta Catalina, que abrió luego el espacio para que se
quisiera legalizar, y es irónico porque en ese momento una de las razones por la cual se atacaba que no se convirtiera la planta termoeléctrica Punta Catalina en un fideicomiso, como lo hay en otras partes del mundo y parte de la región, era que no había una ley marco. Bueno, el presidente de la República la propone para regular todos los fideicomisos. Bueno, ahora entonces no quieren la ley, para que tú veas cómo es el tema. Pero bueno, quizás un poco para tu teleaudiencia explicarle y recalcarle lo que es un fideicomiso y lo que es un fideicomiso público. El fideicomiso no es más que una figura legal y financiera que se remonta desde la época de los romanos. Desde hace 2000 años se está utilizando esa figura porque era una figura para encargar una administración delegada. ¿Qué resulta? Que en esa época, donde se inventa el fideicomisum, que no es más que la comisión de fe o la comisión de confianza, pasaba lo siguiente, era que la mujer no tenía ningún tipo de derecho en ese momento. Y había un problema porque los hombres no querían irse a la batalla. Los hombres, los soldados, cuando se les decía, usted tiene que irse a batallar, recuérdate que estamos hablando de que en ese momento una batalla de los romanos duraba 7 o 8 años fuera. Y era porque perdía todos sus bienes. Porque a la mujer no tener derecho no podía dejarle su finca, su casa, etcétera. Y cuando se iban, cuando llegaban, se la dejaban a un compadre, etcétera, que lo engañaba. Eso generó un problema grande dentro del derecho romano, o dentro del espacio romano, que comenzaron a legislar en base a eso y a designar personas con suficiente fe pública para que cuidaran eso y administraran eso. Entonces, estamos hablando de que hay una persona que quiere, o una entidad que quiere poner a administrar un bien porque no puede hacerlo, porque no tiene la naturaleza para hacerlo, o porque simplemente su oficio es otra cosa, y hay una fiduciaria, un fiduciario que es que administra eso en base a la reglamentación. Ok, pero en el caso de la actualidad, por ejemplo, el Estado tiene personal para todo y especialistas en todo. Sí. Entonces yo tengo un bien material. Lo del fideicomiso, ¿por qué? Porque yo todo lo que necesito para echar hacia adelante el proyecto Pedernales, por ejemplo, yo como Estado lo tengo. ¿Por qué yo meter a la parte privada? ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo nace el fideicomiso público en Latinoamérica? Exacto. Pero que también lo utilizan en Estados Unidos, y es una falacia el decir que no se utiliza. Nace porque hay bienes y hay actividades que la naturaleza del Estado no la hace. Por ejemplo, un Estado no puede delegar nunca lo que son las políticas públicas en términos de salud. Un Estado no puede delegar nunca lo que son las políticas públicas en términos de seguridad nacional. Un Estado no puede delegar nunca lo que es la política pública en educación. Ese tipo de política no la puede delegar. Sin embargo, no es la naturaleza del Estado el desarrollar un polo turístico. ¿Qué hizo Balaguer en los años 70 para desarrollar el turismo? Se va al Banco Mundial y lo que hace es que, en base a unas tierras que tenía el Banco Central, coge un préstamo del Banco Central y desarrolla el primer hotel, el primer campo de golf y luego el aeropuerto. Eso luego se convierte en lo que es hoy Playa Dorada y Puerto Plata. Pero es el Estado quien propicia el inicio, pero el desarrollo turístico de un polo turístico, de una región, no es responsabilidad del Estado. Pero no solamente ha pasado en República Dominicana. ¿Cómo México quiso desarrollar y desarrolló Cancún? No fue el Estado que dijo, vamos a hacer los hoteles como lo hace en Cuba, que por cierto, en Cuba también hay fideicomisos públicos. Es el Estado que dice, vamos a hacer un fideicomiso donde yo voy a poner las tierras. Estamos hablando de Cancún, México, que recibe que recibe al año 15 millones de turistas. Okay. Correcto. Cancún se desarrolla en base a un fideicomiso donde pone unas tierras y le dice al sector privado, nosotros vamos a poner estas tierras y ustedes comiencen a invertir. Ok, pero eso en la parte turística me convenciste. Pero, por ejemplo, Ciudad Juan Bosch, yo sé que no lo hizo el gobierno actual, eso viene del gobierno pasado, pero Ciudad Juan Bosch se trataba de construir viviendas a bajo costo. Sí. El Estado tiene obras públicas, tiene el dinero y es dueño de las tierras. ¿Por qué meter ahí a los fiduciarios? Mira, es un ejemplo muy bonito, incluso copiado de un ejemplo de Colombia, que ha sido un país muy exitoso en términos de desarrollo inmobiliario. ¿Qué pasa? ¿Cómo se hacían las casas antes?
Recordarás que en época de Balaguer se hablaba de que Balaguer regalaba las casas. Sí. Porque lo que hacía el gobierno, cogía y hacía una comunidad y entonces se repartía de manera discrecional. Se le ponía a pagar una cantidad casi simbólica. ¿Y qué pasaba? Que no había ningún tipo de administración y la capacidad de construcción del gobierno siempre va a ser limitada. Si tú te pones a ver, la gente entiende que Balaguer hizo muchas casas. Al final del día quizás fueron 2.000 o 3.000 viviendas. Ciudad Juan Bosch es un proyecto de 25.000 viviendas. ¿Pero cómo se hace? Bueno, se hace con la banca nacional. El Estado pone en un fideicomiso la tierra, pone en un fideicomiso todo lo que es la mejora, quiero decir, todo lo que es la infraestructura vial, todo lo que es el desarrollo eléctrico, el desarrollo del agua. ¿Y qué hace? El sector privado, con el fideicomiso, se va a un banco. Y el banco privado dice, yo te voy a prestar dinero a ti, desarrollador privado, para que tú en la tierra del gobierno, como es un fideicomiso y no es del, yo puedo prestarle. Para que luego el beneficiario final, dígase, una persona que no tenía capacidad de irse a comprar una casa para pagar 30.000 pesos, pueda ahora irse al banco y decir, yo quiero, en base a ese fideicomiso público, que ya el Estado puso la tierra, puso la mejora, y que esa casa me va a costar la mitad del precio porque no va a tener ningún tipo de gravamen impositivo, usted me la pueda prestar. Entonces, el beneficiario final, de la única forma que puede acceder a un crédito de la Banca Nacional, es a través del fideicomiso público, donde el Estado puso la tierra, los beneficios fiscales y las mejoras, y el sector privado puso la construcción. Si no es así, Pablo, lo que tenía que haber hecho el Estado es gastarse unos 100.000 millones de pesos en regalar eso. Y eso se ha demostrado que no es eficiente, no es eficaz, pero tampoco permite a la persona pagar y entrar en el sector financiero nacional. Vamos a las críticas al proyecto de ley Perfecto. de fideicomiso. Se habla de que hay un intento de enajenar el bien público en beneficio de las oligarquías nacionales. Total falsedad, porque es el contrario. El fideicomiso, ¿qué es lo que hace? El fideicomiso es un contrato de largo plazo, que lo que hace es resguardar en el sistema financiero nacional, que nadie puede dejar dicho, de que parte de nuestra fortaleza en los últimos 20 años de nuestro crecimiento ha sido basado que el sistema financiero nacional, después de la crisis del 2003, ha sido un sistema financiero robusto. Y es donde nosotros ponemos todo el dinero. Por lo tanto, ese contrato que entra dentro del sistema financiero nacional, sea público o privado, está regulado por una fiduciaria que a la vez está regulado por 3 instituciones, tanto la Dirección General de Impuestos Internos, la Super de Valores y la Super de Banco. Ese contrato de largo plazo le garantiza a cualquier Estado que esos bienes no se van a enajenar nunca. ¿Por qué? Porque ese contrato le obliga, con penas incluso civiles y penales, valga la redundancia, de 2 a 10 años, a esa persona que enajene esos bienes. Pero además, es un mandato de la Constitución del 2010 que cualquier enajenación que se hace tiene que pasar por el Congreso. Por lo tanto, queda explícito en los contratos de fideicomiso que pasan por el Congreso que no se puede enajenar. Pero vámonos a la evidencia empírica. Ningún fideicomiso público en Latinoamérica ni en el mundo ha sido enajenado del sector privado. Eso es mentira. Pero tampoco aquí. Nosotros tenemos experiencias ya, Pablo, de 10 años de fideicomisos públicos. Es el PLD y el gobierno anterior, que lo hizo muy bien, que desarrolla el primer fideicomiso público de la República Dominicana. A mediados del año 2013, el gobierno dice, miren, nosotros necesitamos dinero para seguir haciendo las carreteras. Esto es un país que va creciendo de una manera tal que necesitamos obras de infraestructura. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que los peajes, el dinero que se pone en los peajes, va a servir como garantía de un financiamiento única y exclusivamente para las carreteras. Y tiene lógica, porque tomar el dinero que es para la salud, tomar el dinero que es para la educación, para hacer una carretera que nos lleve de aquí a Punta Cana, donde las personas que van de aquí a Punta Cana son quizás un 10% de la población nacional, esas personas van a pagar un peaje y ese dinero no está en el presupuesto nacional. En fin, no hay posibilidad alguna Es que de no la enajenar un bien público. No la veo ni aquí ni allá. Primera crítica, la segunda después de la pausa. Ya regresamos. Andrés, perdóname que no entre al segundo de nuestros temas y de la crítica,
Pero porque dijiste algo como que se me pasó, fue aquello de que nunca en la historia de los fideicomisos un fideicomiso ha permitido la enajenación de un bien estatal. ¿Eso es así? ¿Tú leíste Sí. bien, subrayaste bien que el la- libro? si no hay historia no de la que no la hay un truqueo No, para porque luego... vamos a volver al de Sí. Ciudad Juan Bosch. El Ajá. gobierno tiene una tierra y el gobierno dice, mire, nosotros vamos a coger esta tierra para el desarrollo de viviendas de bajo costo, correcto. Ok. Y estas tierras nosotros vamos a pasar al desarrollo privado para que eso luego se venda. ¿Qué está haciendo el fideicomiso? Que claramente estáis diciendo, esa tierra que nosotros tenemos aquí, en vez de regalarla, lo que vamos a hacer es que la vamos a poner única y exclusivamente para que se desarrolle en vivienda de bajo costo. Y eso la gente lo va a comprar. Pero tú que has estudiado el tema, tú no conoces No en el hay. mundo... Ya lo hubiesen sacado. Ya lo hubiesen sacado. Porque también es cierto. Ya lo hubiesen sacado. Iba a entrar a lo de la... Donde sí se enajenan. A ver. Donde sí se enajenan Sí. son en procesos y en organizaciones, por ejemplo, como la Refidonza. No podemos olvidar Ok. que hace 7 u 8 años el gobierno vendió el 50% de las acciones de Refidonza, que este gobierno la recuperó, pero la vendió por una compañía y nadie dijo nada, por una empresa que tenía toda la capacidad. Y te voy a decir algo, Ay, los políticos. el fideicomiso de Punta Catalina iba a evitar lo que dentro de 10 años puede pasar con Punta Catalina. Y anótalo, Pablo. Punta Catalina va a ser, ya se decidió que va a ser una empresa pública. Y esa empresa pública va a tener la capacidad de vender acciones. Y verás que eso va a ser, no va a pasar por el Congreso. Bueno, el gobierno está recibiendo los beneficios de la construcción de esas plantas. ¿Tú te imaginas este país sin esas, sin los aportes de las megas? Que fue una gran decisión, valiente. Sí, ¿Y qué se quería con el fideicomiso? Resguardar de la capacidad que podía tener luego de que se vendieran. Porque ya lo hizo Refidonza. Ok. ¿Y por qué no lo pueden hacer? Entonces, donde hay evidencia de enajenación, no ha sido en fideicomisos, ha sido en otras cosas. En otras cosas. Y el tema de la ley de fideicomiso y lo que tiene que ver con contrataciones públicas, porque no sé si se solucionó en los últimos días, pero se ha criticado que se quiera tener una especie de reglamento de compras interno y no estar regulado de verdad por la ley de contrataciones públicas. ¿Se resolvió eso? Mira, vamos a ver. A ver. Primero, los fideicomisos públicos antes tenían que pasar por el Congreso, o todos tienen que pasar por el Congreso, para determinar, primero, qué tipo de tratamiento fiscal van a tener, si van a enajenar bienes y si van a cambiar los procesos de compra. Entonces, vamos a la historia. En el año 2013, el fideicomiso de RD Vial declara, mediante ley, porque el contrato pasó por el Congreso, y muchos de los congresistas que hoy se ponen lo firmaron, pero eso es otra discusión. Guitarra y violín de la política. Guitarra y violín. Dice bien claro que la deuda que tome ese fideicomiso en base a los peajes no es deuda pública, por lo tanto no se va a pagar con el presupuesto nacional, sino con los peajes. Dice bien claro que las construcciones que se harán en las obras de ahí se acogerán a la ley 340. Sí, pero también dice que si el peaje no suple la cantidad de dinero, el Estado tiene que aportar, que es lo que llaman el peaje sombra. No, este contrato de fideicomiso no lo Este tenía. contrato... El que lo tuvo fue después el otro contrato de Santo Domingo Samaná. Pero el contrato de fideicomiso no habla de eso. Eso queda, o sea, Explícito. El truqueo del peaje sombra ya no, No, está, no, porque no es una existe. manera perversa de joder al Estado. No existe. Con inteligencia. En el fideicomiso de RD Vial que digo, fue una gran obra. Y no solamente lo digo yo, lo dice el presidente de la República. Fue quizás, no, me voy más lejos, la plataforma política que convirtió a Gonzalo Castillo, gran ministro de Obras Públicas, al cual yo le reconozco eso, que lo convirtió en candidato presidencial, fue RD Vial. Y fue un gran fideicomiso, un fideicomiso que ha servido incluso para ser promocionado y como caso de éxito. Y dice bien claro que no se pagará, el gobierno no pagará la deuda que no se pague del peaje. Pero ese fideicomiso también, después entonces sale el de Ciudad Juan Bosch. ¿Qué dice el de Ciudad Juan Bosch? Que la deuda no será pública, pero que además se va a hacer la compra de bienes y servicios en base a una reglamentación especial que se va a coger en el comité fiduciario, en el comité técnico.
ese es el fideicomiso que excluye la 340. ¿Qué ha pasado con los fideicomisos que se han hecho en esta administración? Que todos incluyen la 340. ¿Pero qué pasa? Todos. Claro. ¿Quiénes supervisan a un fideicomiso en la actualidad? Mira, el fideicomiso, yo decía muchas veces, y lo he repetido, es quizás, y sin quizás, yo lo puedo demostrar, es el instrumento del Estado más regulado que hay. Me explico. Nos regula la Dirección General de Impuestos Internos para un tema impositivo. Todo fideicomiso tiene que ser aprobado y regulado por la Dirección General de Impuestos Internos. Nadie puede dejar dicho aquí que la Dirección General de Impuestos Internos no sepa fiscalizar. Ese es otro. Segundo, lo regula en los casos de fideicomisos que hacen oferta pública, por ejemplo, como RD Vial, lo regula la Superintendencia de Valores. De valores, claro. Y todos la Superintendencia de Bancos. Y nadie puede decir aquí que el sistema financiero no está regulado. Pero además de eso, a nosotros, la fiduciaria de reservas, que es la exclusiva en fideicomisos públicos, la regula también el Banco de Reservas. Nadie puede dejar dicho aquí que el Banco de Reservas se maneja de manera discrecional. Ahora con esta ley, pero además de eso, Pablo, es que el fideicomiso pasa por el Congreso y ya tiene una ley que es la 189-11. Con esta nueva ley se va a ser regulado por la Cámara de Cuentas, va a ser regulado por la Contraloría General de la República, por las tres instituciones que te dije anteriormente, y una nueva, que es la Dirección General de Compras y Contrataciones, que va a aprobar cada uno de los movimientos que se hagan. Bueno, vámonos a la poesía. ¿Y de dónde ha salido esta canción entonces? O sea, ¿de dónde ese argumento de que hay mala fe en el proyecto de ley? Muy sencillo. La oposición está compuesta por personas que, incluyéndome a mí, que yo estuve en esos gobiernos, no lo voy a negar, que en los últimos 16 años han venido gobernando con una capacidad de endeudamiento impresionante. Y está la historia ahí. ¿Qué hace el fideicomiso? Que el fideicomiso es un instrumento moderno, no de la República Dominicana nuevo, lo utilizan hace muchos años, sobre todo el público en Latinoamérica, que en ocasiones especiales, en temas especiales, por ejemplo, pedernales, temas que tienen que ver con ingresos especializados, que tienen que ver con la movilidad, que es otro fideicomiso del gobierno anterior, que es el fideicomiso de Fimóvil, que tiene que ver con los corredores interurbanos, como el de vivienda o como el de carreteras. Para esos temas donde hay un ingreso extraordinario fuera del presupuesto y que eso no se mantiene con el presupuesto nacional, se crean esos fideicomisos para que ese fideicomiso tenga la capacidad de buscar financiamiento sin que ese financiamiento afecte el presupuesto nacional. Pero se ha acusado de que la ley de fideicomiso tiene una parte que va a servir para truquear, maquillar el verdadero endeudamiento del gobierno. Porque el fideicomiso puede tomar préstamos y si no se paga. Es que no ha pasado. ¿Qué va a ocurrir? Esa deuda, ¿lo paga el Estado? No, oye. Entonces es deuda. Es el argumento que escucho. Pero yo te voy a decir algo. Por favor. Perfecto. La deuda del Estado no es necesariamente deuda soberana, y me explico. ¿Quién es el dueño del fideicomiso público? El Estado Dominicano. Pero al final del día la deuda soberana se paga con el presupuesto nacional, que ese es el gran problema. ¿Qué quiere la oposición? Y vamos a estar claros. Quitarle la capacidad de seguir construyendo obras al Estado. ¿Por qué? Porque ahora mismo, para tú hacer, por ejemplo, vamos a decir, se está haciendo el monorriel de Santiago. Es una obra que cuesta 50.000, 60.000 millones de pesos. ¿Qué quiere? Que se vaya al Congreso otra vez a pedir financiamiento, teniendo una capacidad de levantarlo por el sistema financiero y la ahorro nacional. Cuando usted firma un fideicomiso, dice bien claro que eso se va a pagar con el dinero que produce y los bienes fideicomitidos. Pero ahí voy. Y si después de montado el fideicomiso, funcionando el fideicomiso, lo que generan esos bienes no paga el préstamo, ¿quién va a pagar? Bueno, es una decisión del Estado. Sí, pero entonces ahí se supone que no es el sector privado que debe pagar el Estado, que es garante de todo esto. Sí, por consiguiente, lo que creo que fue Juan Ariel Jiménez que habló de esto, por consiguiente, esa deuda, en la medida en que en última instancia la va a pagar el Estado, es una deuda pública.
argumentaba Perfecto. Jiménez Núñez. Si es una deuda pública, tendría que entrar dentro del sistema de deuda pública que debería inscribirse para que tengan un presupuesto. Correcto. ¿Qué pasa con los fideicomisos? Si yo al acreedor le digo que esto es una deuda pública, si al fideicomiso se le dice que es una deuda pública, el riesgo ya no es del fideicomiso, es del país. Por lo tanto, ahí entran otros factores. ¿Cuál es el problema de eso? El problema está en que yo mañana digo, vamos a dejar que esto quiebre, porque como quiera, el Estado que lo va a pagar. Si se amarra deuda pública, pierde la eficiencia que tienen los fideicomisos. Si nosotros decimos que ahora la deuda que tiene Redevial, que es de unos 50.000 millones de pesos, en la cual se han hecho, y se están terminando las obras de Circunvalación Baní, que no se ha terminado, Circunvalación Azua, Barahona Enriquillo, Enriquillo Pedernales, hacer la ecológica, hacer la de San Francisco de Macorís, hacer la remodelación de la Duarte, que se lleva unos 12.000 millones de pesos, hacer la circunvalación de Navarrete, y hacer toda esa parte, eso el gobierno tendría que ir al Congreso y buscar un préstamo de unos 3.000 millones de dólares. No lo va a hacer, pero la pregunta es, si fracasa la inversión, pienso ahora en Pedernales, ¿quién va a pagar el dinero que se tomó prestado? Es que ahí el riesgo es del fideicomiso. El Estado puede mañana decir, va a quebrar un hospital y nosotros meterle dinero. Claro. Perfectamente. Eso es una prerrogativa del Estado. Pero la deuda, si se amarra al gobierno, ya inmediatamente el riesgo es del Estado, no del fideicomiso. Lo que se quiere es tratar de que el fideicomiso sea eficiente, porque hasta ahora los fideicomisos, sobre todo aquí, no, se han podido sustentar. Por ejemplo, el fideicomiso de Ciudad Juan Bosch tiene una deuda del fideicomiso que la asumió el Estado y la está pagando, porque es un bien. Y ese es público, pero además ya ese es público. Yo me voy es que todos son públicos. Al de Pedernales, que ya va a estar el elemento privado. Ahí donde voy, y voy a explicarte Pedernales, si me lo permites. Pedernales tiene un fideicomiso que es público eminentemente, donde en el fideicomiso no participa el sector privado. ¿Dónde va a participar el sector privado? Va a participar ya en la empresa operadora de ese destino. Porque el Estado no está para manejar ni aeropuertos, ni hoteles, ni sabe de eso. Sí, pero yo insisto en la pregunta. Déjame terminar. Ese fideicomiso va a tener el 60% de esa empresa. Y esa empresa va a tomar una deuda. Y esa deuda que va a tomar tiene también el sector privado. Si esa deuda no se paga, el Estado no va a poner un centavo en esa deuda. El deudor va a tener que cogerse los bienes que están ahí. Y si quiebra, va a perder la mitad del sector privado. ¿Y con quién se cobra el deudor? Con los bienes fideicomitidos. Si en un momento determinado ese destino no dio, la banca va a tener que coger la tierra. Por consiguiente, pero no es deuda pública. Correcto. Ahí era que yo te quería llevar. Exactamente. Entonces, porque ese es uno de los temores que para eso estamos haciendo el programa, para ir desmontando desde tu Es bueno óptica. tratar de explicar, sí, porque quizás son muchos grados técnicos, qué es lo que un bien fideicomitido. Quizás se oiga muy sofisticado. Un bien fideicomitido es lo que el Estado pone en garantía. En el caso de los terrenos de Pedernales. Esa es la garantía. Esa es la garantía. Si no da, esos son los terrenos que el Estado perdió, pero no dio como quiera. Eso es un riesgo que toma el Estado. Pero no es que el Estado va a agarrar de su presupuesto, repito. Entonces, el riesgo es perder ese aporte. Ese riesgo. Pero no una deuda pública. Exactamente. Si, por ejemplo, no da el dinero de Redevial para pagar, el riesgo está en los peajes. Si no da en Ciudad Juan Bosch, el riesgo está en la tierra. Y así sucesivamente. Entonces, tú circunscribes el riesgo al bien fideicomitido, o sea, a lo que tú enajenas, a lo que tú pasas. Correctamente. Pero él no es el Estado que va a agarrar y va a poner en su presupuesto para pagarle a los acreedores de Pedernales. Eso no lo hará. Entonces, ¿qué pasa? Eso es una forma de gerenciar modernamente, que no es aquí solamente que se está haciendo. Porque la otra opción era porque tú me estás hablando de Juan Ariel, mi gran amigo, admirado amigo, uno de los jóvenes políticos más brillantes que hay, pero a Juan Ariel se le olvida que en el 2015 era parte de un decreto, y está ahí, lo pueden buscar en internet,
decreto 168-15, donde el gobierno, por disposición de un decreto del presidente Danilo Medina, crea el fideicomiso turístico de Pedernales, incluyendo lo que hoy se sacó de los parques nacionales, lo incluía, pero además le daba la capacidad a ese fideicomiso de enajenar, vender, hacer sociedad de esa tierra. ¿Qué ha hecho este gobierno ahora? Ha creado un fideicomiso para proteger esa tierra de tal manera de que haya una inversión privada sin que tenga, sin haber perdido esa participación. Por lo tanto, el Estado va a seguir teniendo mayoría siempre en Pedernales, va a tener control, pero el manejo, vamos a estar claros, tiene que ser del sector privado, porque es el que sabe manejar los hoteles. Entonces vamos a una breve pausa para que en el último segmento tú me respondas un par de buscapiés que te tengo guardados. Dale. Aquí. Ya regresamos. Bueno, Andrés, tú y yo coincidimos en nuestra admiración profesional y política a Juan Ariel, Sí. Una persona Brillante. de nuestros afectos. Él dijo, y me gustaría presentarte la cita textualmente, hay que admitir que tanto los fideicomisos pasados como los recientes tienen este problema de reconocimiento de la deuda, pero una ley de fideicomisos públicos debe corregir errores, no institucionalizar y generalizar las prácticas erradas. Hay un poco de mea culpa de lo que tú acabas de presentar, pero él parece que no está conforme con lo que se va a hacer actualmente. Bueno, es muy sencillo. Él es vicepresidente del partido de oposición, un partido que recupera las tierras de Pedernales, pero que en 7 años no pudo hacer nada. Y un partido sin legitimidad para hablar de fideicomisos porque fueron ellos que crearon los fideicomisos públicos en la República Dominicana. Y bien hechos, repito, algunos malos, pero bien hechos otros. Y yo eso entiendo que es un mecanismo flexible que no solamente la República Dominicana lo hace, pero vámonos a la evidencia latinoamericana, por favor. Y veamos cuáles son los casos latinoamericanos, cómo lo ve. Solamente hay que irse a internet y verlos, ¿correcto? Claramente, yo fuese de oposición y fuera Juan Ariel y tuviera esa posición política donde yo lo que quiero es que el partido de ahora fracase para subir yo, voy a decir perfecto, mira, ponle deuda pública para que todo eso aumente la deuda y yo poder decir, están aumentando la deuda. Pero la deuda no aumenta porque ese producto de Pedernales o el de Santiago o el de Redevial o etcétera, no aumenta la deuda porque son deudas de ese patrimonio que se aísla para que pueda tener capacidad. Me voy al tema de Punta Catalina. Punta Catalina, como estaba anteriormente, pertenecía a la CDE. Por lo tanto, si Punta Catalina quería hacerse, tenía que buscarse 2.300 millones, algo así. Para eso había que irse a buscar un préstamo o hacer un esquema de Odebrecht, que sabemos todo cómo se hizo. Eso aumenta la deuda. Y además hace que el gobierno, o sea, del presupuesto nacional, yo tenga que buscar dinero para pagar eso. Si yo hubiera hecho un fideicomiso, eso se hubiese pagado con el sistema eléctrico nacional, porque Punta Catalina deja casi 200 millones de dólares. Por lo tanto, con un endeudamiento en base a esos flujos solamente, no tenían que endeudar al país y por lo tanto, esa deuda se hubiese pagado por el sistema eléctrico. Porque si Punta Catalina está dejando 200 millones de dólares al año, pudo haberse hecho y se hubiese recuperado en 5 años. Pero nosotros vamos a estar pagando la deuda que ellos tomaron, lo que aumentó la deuda, la vamos a tener que pagar. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre hacerlo por fideicomiso y haberlo hecho por como lo hicieron en la CDE? Bueno, que hay controles en el fideicomiso por el sistema nacional, porque quien te da el dinero, que puede ser la Banca Nacional, la CFP o los puestos de bolsa, te van a reclamar transparencia. Anteriormente. Su cuarto. Es su Los banqueros son celosos con eso. Pero así que tiene que ser. Claro. Pero anteriormente no. Anteriormente yo tomo la deuda, la meto y hago lo que yo quiera. Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo y repito, yo estuviera Juan Ariel y estuviera haciendo exactamente lo mismo para tratar de que este gobierno no tenga la capacidad de seguir creciendo, no pueda terminar Pedernales, que ellos no lo terminaron, no pueda terminar el monorriel de Santiago, no pueda hacer el tren de Santo Domingo y no pueda terminar 14 obras que ellos dejaron inconclusas. Te presenté la crítica de Juan Ariel, vicepresidente del PLD, pero también escribió sobre fideicomisos el expresidente Fernández, que afirma que es un instrumento fundamentalmente latinoamericano porque ni en España,
ni en la mayoría de los países de Europa, ni en los Estados Unidos hay fideicomisos. Ahorita tú me dijiste algo, algo diferente. No, eso no es verdad. Pero también señala en su escrito que tanto en México como en Honduras las autoridades han mandado a cerrar, a paralizar ciertos fideicomisos por un asunto fundamentalmente de transparencia. O sea que ha habido fracasos de fideicomisos en Honduras y en México, escribía el presidente, el expresidente Fernández. Aquí hay fracasos también. Aquí hay fracasos también. Aquí el gobierno anterior hizo un fideicomiso que nosotros lo administramos que no ha sido exitoso. No necesariamente, y hay que cerrarlo. Se extingue. ¿No lo han cerrado? No, se van a cerrar, se extingue porque no sirvió. Y hay fideicomisos porque el fideicomiso en sí no es ni bueno ni malo, es un instrumento. Yo lo decía en un artículo que publiqué en esta semana también, donde ponía claramente, yo ponía 5 ejemplos de 5 fideicomisos norteamericanos públicos. El sistema de carretera de Estados Unidos. Qué extraño que un hombre tan bien documentado, ahí tiene que haber un cocorícamo, ojalá uno poder lo que pasa es que pedirle la explicación al presidente Fernández, porque ahí tiene que haber un cocorícamo entre ustedes dos, porque si el presidente Fernández asegura que en Estados Unidos yo creo que lo que pasa no es que existen fideicomisos, Pablo, quizás una modalidad esto es muy nuevo, diferente. Esto es muy nuevo, sí. Y es muy nuevo en estos países, y en este país sobre todo. Pero el fideicomiso, como te decía, eso viene de los romanos. Se adapta en el derecho anglosajón y se llama trust. Y hay trust privados y hay trust públicos. El Medicare de los Estados Unidos, que recibe dinero tanto de los contribuyentes como del gobierno federal, es un trust, es un fideicomiso. ¿Y por qué los países europeos no utilizan los fideicomisos, según afirma el presidente Fernández? Búscate en internet porque es muy fácil ahora. O sea, ahora todo está ahí. Sí, pero yo no voy a mandar al presidente Fernández no, a internet. No, perdona. Yo estoy diciendo al público. Aquí tiene que haber un cocorícomo porque el presidente Fernández fue contundente al contrario, al afirmar eso. Yo creo que que en la mayoría de los países de Europa no hay fideicomisos. Bueno, vuelvo y repito. Tiene que haber un cocorícomo. Vuelvo y repito. Usted se va al internet y entra y busca los fideicomisos que tienen en Londres, que lo va a ver. Lo que pasa es que no le llaman fideicomiso, eso es una adaptación del trust a Latinoamérica, ¿correcto? ¿Y qué pasa? Que bueno, Estados Unidos tiene una configuración estatal y federal diferente. Y no hay diferencia entre trust y fideicomiso, no hay, claro, un elemento que le sirva a Fernández para explicar que no, eso no es exactamente un fideicomiso. Claramente, Pablo, pero el doctor Fernández, que es abogado, yo no, sabe bien claro que el derecho anglosajón, que es el que rige en los Estados Unidos, es diferente al derecho que nos rige en Latinoamérica, sobre todo en República Dominicana, que es el derecho francés. Por lo tanto, no fui yo, fue el doctor Andrés Bello en Chile, hace más de 150 años, que desarrolló el concepto del fideicomiso latinoamericano. Y no fue hasta el año 1920 en Panamá y en México, donde tomando elementos, y esto lo puede explicar mejor un jurista como Olivo Rodríguez, escritor, etcétera, que en base a esa conjunción de esos sistemas que se está utilizando mucho, adapta el trust americano a la legislación. Por lo tanto, no puede ver el trust igual porque no tenemos un sistema igual. Entonces, eso se adapta aquí. Pero decir que en Estados Unidos no hay fideicomisos públicos en base al trust americano no es la verdad. Entonces, yo lo que quiero dejar dicho, no hay el fideicomiso como lo tenemos ahora, como lo tenemos en Latinoamérica, porque Estados Unidos tiene otro sistema. Europa tiene otro sistema judicial. Entonces, esa es la realidad. Los fideicomisos en la República Dominicana han sido exitosos. Y hay y el problema está, Pablo, en que el fideicomiso es el instrumento que ha elegido, a diferencia de cómo se eligió los bonos soberanos desde el año 2000, los endeudamientos, el esquema de Odebrecht, el esquema de la carretera de Samaná, que fue un esquema de concesiones, el presidente ha elegido el fideicomiso como el esquema para hacer sus obras. Y eso hay que atacarlo para poder seguir diciendo que el presidente no ha hecho nada. Fíjate que el expresidente Danilo Medina lo que le ataca diciendo que esto es un gobierno de pico y pala porque no ha podido inaugurar. Sí, pero yo ahí escuché a gente diciendo que el padre de Pedernales, del desarrollo de Pedernales, se llama Danilo Medina. Eso hay que preguntarlo en Pedernales, si eso lo ha hecho por aquella recuperación. Pero hay que preguntárselo a ellos. De los terrenos. Y muy bien, quizás lo que no quieren es que el padre ahora sea Luis Abinader.
Y eso es legítimo en política. Quizá los dos van a ser tíos y que el padre Sí. sea Juan Pablo Duarte, pero no podemos terminar sin detenernos un segundito en el proyecto de fideicomiso de Pedernales. Sí, muy bien. ¿Cómo está Va muy bien. el tema de los inversionistas? Que veo que todavía no han llegado, no se han captado los inversionistas. Ese proceso, ¿cómo anda, por favor? Bueno, ese proceso va muy bien, pese a que desde la oposición y muchos sectores lo que quieren es bombardear eso con tal de aumentar el riesgo, porque el inversionista no está buscando donde hay un ruido, correcto, pero en base a eso No, ya... pero dijiste cosas serias. Hija. Esa es la realidad. Yo saco a los medios la información de que a la fecha todavía no han llegado los inversionistas para que eso dificulte aún más la posibilidad de obtener, atraer inversionistas. Lo que pasa es que el inversionista en cualquier parte del mundo no busca donde hay conflicto. Eso roza la mezquindad, profesor. Yo siempre lo he dicho. Pero eso está muy feo. Bueno, porque el interés nacional está por encima de la María Santísima. Bueno, pero al final del día quizás lo que quieren es repartirse Pedernales y que no haya una inversión privada. Puede ser. Pero al final del día, ¿qué es lo que se busca con esta bulla? También que haya inversionistas que no. Pero está en un proceso. ¿Qué se hizo? Se extendió. Y se va a seguir extendiendo. Hasta que no se encuentre el socio privado óptimo, que tenga experiencia, que tenga credibilidad, que tenga capacidad de financiamiento. No es cualquiera persona. Hasta que no se encuentre, no se va a seguir buscando. Pero se va a seguir trabajando. El gobierno no ha dejado de trabajar. Pero todo lo demás, el proceso, el debido proceso, Ha sido como la justicia, se está llevando el debido proceso. Ha sido transparente, es un proceso que va bien, hay una inversión pública, el gobierno, como decía al principio, siempre va a tener mayoría, aunque el control, porque eso no parte de eso lo va a tener el sector privado, pero se han sacado las tierras, ha habido una manifestación de respaldo de los grupos Jaragua y los grupos de Parque Nacional y los grupos ambientalistas al debido proceso, y eso le genera a la oposición, que es normal, una resistencia. Más le vale al señor gobierno no dejarse ganar la guerra mediática, la lucha de relatos, porque sin fideicomiso Pedernales, y me la voy a jugar, sin fideicomiso Pedernales exitoso en funcionamiento, en construcción, no hay reelección del 24. Entonces yo creo que el gobierno tiene que meter todas sus fuerzas y posibilidades como Baninter en lograr que eso arranque, porque eso va a ser un poco la bandera de que mire país, estamos trabajando. Igualmente que si el fideicomiso sigue trabajando como está, sí, va a haber una inversión de casi 200 millones de dólares en el sur, que va a hacer que hayan 5, en vez de un solo senador que tiene el PRM en la región, sean 5. De Pedernales. Y eso asusta mucho. De Pedernales pende una reelección. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pablo. Por eso te invité. Gracias, amigos, por acompañarnos. Sean felices y recuerden que todo esto ocurre porque, gracias a Dios, aún nos queda la palabra. Nos queda la palabra.